Vamos a cambiar de tema ahora para hablar de algo que los involucra y mucho a los estudiantes de la secundaria, principalmente de la universidad, cuando tienen que enfrentarse a un examen y llega la ansiedad que desborda. Esa ansiedad que puede tener consecuencias como, por ejemplo, que no quieran ir a enfrentarse a ese examen, pero afecta en gran medida también la calidad de vida de ese estudiante. Y hay muchas consecuencias y efectos psicológicos negativos, pero también físicos, a tener en cuenta. Y se los vamos a mostrar en la siguiente placa. La ansiedad es un estado de ánimo negativo y caracterizado por síntomas corporales de tensión física y preocupación respecto al futuro. ¿Qué consecuencias puede tener? Por ejemplo, que debilita el sistema inmune, la pérdida de la memoria a corto plazo, reacciones físicas variadas, mareos, fatiga, ataque al corazón como lo más grave, y el insomnio, ¿no? Que no los deja dormir y no se pueden concentrar con ese examen que sí o sí tendrán que pasar. Estamos con Carmen Clark, quien es licenciada en psicología y además especialista en adolescentes y seguramente les va a poder sacar muchas de las dudas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por estar y contarnos un poco, ¿no? Esta ansiedad que tienen los chicos y que sí o sí se tienen que enfrentar, ¿es una ansiedad que siempre es desbordada? No necesariamente, ¿sí? Un poco el tema de, recién veía la placa, el tema de la ansiedad es un mecanismo biológico y fisiológico normal de las personas. El tema está cuando está como sobredimensionado, ¿sí? Es como decirte, a ver, en palabras breves, necesitamos la ansiedad para funcionar. El tema es cuando esta no es regulada, cuando es una ansiedad como muy sobredimensionada y difícil de manejar, ¿sí? Si no funciona como un estímulo, digamos, ¿se entiende? O sea, la ansiedad funciona como un estímulo, es una conducta anticipatoria ante una situación. Ahora, cuando esa situación es vivida, ¿sí? Con mucho temor, con mucho miedo, ¿no es cierto? En este caso, tomamos el tema de los exámenes, ahí es donde se puede disparar y donde puede generar estas connotaciones más negativas, si vos querés. ¿Y qué pasa con esos chicos, por ejemplo, cuando llegan a la hora del examen y tienen sabido todo lo que tenían que estudiar para poder pasar esa prueba? ¿Y muchos qué hacen? ¿Deciden volverse para atrás? Exacto. ¿La ansiedad llega a eso? ¿A decir, sí, bueno, no puedo rendir el examen? Sí, llega a eso, ¿sí? Justamente, primero la situación de examen es una situación ya que es ansiógena de por sí, ¿no? Un poco vos tocabas recién el tema de la universidad. Pensemos también que es una situación de examen distinta a lo que ellos vienen, si tomamos lo educativo y lo circunscribimos a lo que es la ansiedad ante las situaciones de examen, a lo que vienen del secundario, ¿no? Porque la universidad ya es una connotación diferente. Segundo, digamos, hay diferentes tipos de evaluación en la universidad. Entonces, no es lo mismo por ahí rendir un examen oral con un tribunal que rendir un examen escrito, un examen de múltiple opción. Entonces, también la diversidad de exámenes hace que, de alguna manera, la persona pueda tener más ansiedad o menos ansiedad. Pasa frecuentemente que no se presentan a rendir cuando ellos sienten que esta ansiedad los desborda concretamente, ¿no? O sea, cuando la persona no encuentra ese recurso para manejar la ansiedad que los hay. Bien, y tiene que ver con un proceso, como decís vos, siempre tiene que estar ligado a un proceso de estudio. El estudio no es solamente el resultado, que es el examen, sino que es un proceso anterior. Y esa ansiedad es más fuerte en el primer año de la facultad, por ejemplo, y va disminuyendo, o hay personas que la mantienen durante toda la carrera. Y no, me parece que, bueno, en esto es muy relativo. En general la ansiedad existe en todos los niveles de la carrera, pero sí es cierto que los primeros años, por ejemplo, se encuentra, que de hecho hay estudios en esto, de que justamente el cambio del secundario a la universidad implica cambios no solamente a nivel cognitivo, sino a nivel organización, ¿sí? Claro. Qué sé yo te puedo decir de volúmenes de material en un secundario, por ejemplo, los apuntes de poco volumen a una cantidad mayor de volumen, digamos, a la cantidad de evaluaciones que hay en un cuatrimestre, por ejemplo. A esto hay que sumarle que todo es nuevo. Todo es nuevo, el tema de la integración, los compañeros, hacer un grupo. O sea, es como que aparecen diversos factores que van en relación, digamos, a esta integración a la universidad. Por lo cual, los primeros años es crítico. Y el contorno, el entorno de ese alumno, ya sea los docentes, quienes van con ellos a la facultad y la propia familia, ¿cómo debe actuar para que no generen esa ansiedad desmedida?
Mira, en la universidad, te digo la universidad, en primer lugar el tema de los docentes, perder el miedo al docente, ¿no? Vuelvo a insistir, yo hago mucho hincapié en el cambio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un docente del secundario, que son 30 estudiantes, que hay una relación de confianza. En la universidad vos tenés el docente, por ahí tenés 200 estudiantes, entonces muchas veces el tema de la autogestión es fundamental. Y que el estudiante no pierda miedo al docente. El docente no solamente se lo ve en una clase teórica, por ejemplo, tenés las instancias, porque por ahí se suele mostrar esto, que la clase teórica con 200 estudiantes, donde el estudiante está como ahí como un número, pero no, claro. Después hay otras instancias, por ejemplo, un trabajo práctico, yo soy docente, por ejemplo, en psicología, y en un trabajo práctico tenemos 20 estudiantes en un práctico, donde hay una posibilidad más de una vinculación más cercana. Y después también los docentes tienen sus espacios de consulta. Entonces hay como varias instancias que hay que ir orientando al estudiante para que pueda acercarse. Eso desde el lado de, digamos, de lo que es la universidad. Y del lado de la familia, el apoyo y la confianza. Porque lo que sí tiene el tema de la ansiedad fundamentalmente y esta situación de examen son dos cosas. Primero, hay un resultado que es más objetivo. ¿Apruebo o no apruebo? Claro. ¿Sí? Pero también hay una cuestión que tiene que ver con lo subjetivo, ¿no es cierto? Y que es que si yo no apruebo, esto impacta fuertemente la autoestima. ¿Sí? Entonces, por eso también son como... Y también hay exigencias, ¿no? De algunos padres que le dicen, a mí me gustaría que vos seas ingeniero. Entonces, están pendientes de cada examen del hijo, ¿no? Exactamente. Y esto de la confianza digamos, y no exigir demasiado, porque no es lo mismo un secundario que la universidad, ¿no? Por ahí suele pasar, nosotros que estamos trabajando mucho en orientación vocacional, porque es como que de la Secretaría tenemos como varias acciones. Nosotros vemos, por ejemplo, estudiantes que han sido abanderados y por ahí... Claro. Su trayecto en la universidad es distinto y bueno, y las expectativas de la familia son, pero ¿por qué pasó? ¿Sí? Entonces esto es una carga fuerte para el estudiante, por lo cual a tu pregunta yo diría acompañar. Claro, tener que dar explicaciones no, sino acompañar el resultado que sea. Y me imagino, licenciada, que hay muchos tips que tal vez los chicos puedan tener en cuenta y que a esta hora estarán estudiando en la casa y dicen, bueno, pero ¿cómo hago para vencer esa ansiedad? Sí, me parece que primero es encontrar un hábito de estudio y una forma de estudio que es particular. Porque también esto hay que pensar que la persona es única, claro. Por lo cual a uno le va, digamos, cada uno va como ejercitando y va como incorporando su forma de estudiar. Algunas personas por ahí tal vez sea lo auditivo, lo fuerte, el hecho de poder hablar, por ejemplo, hablar en voz alta, escucharse. Otras personas tienen más desarrollado lo visual, por ejemplo, un cuadro sinóptico, mirar. Y esto los primeros años se va dando, pero después a tu pregunta, después la persona se habitúa como todo. Claro, estudiar de noche algunos, otros de mañana. Pero siempre pensando en que no solamente tiene que ver con la situación de examen, sino que es algo previo, ¿no? El proceso de estudiar, por ejemplo. Bueno, ¿no? Y es importante que en la universidad hay herramientas como este curso que se va a dar para tratar de vencer la ansiedad, ¿no? Sí, bueno, justamente dentro de lo que es la Secretaría de Centros Estudiantiles ponemos a disposición de los estudiantes una serie de cursos, uno de los cuales es esto de un taller psicoeducativo. O sea, el taller psicoeducativo tiene el objetivo de un poco incorporar algunas herramientas que le permitan no solamente afrontar la ansiedad, sino comprender la ansiedad. Primero comprenderla, después poder identificar qué tipo de ansiedad, ¿no es cierto?, de la que se está desarrollando la persona y después el poder actuar sobre eso con recursos. Es un taller vivencial, se trabaja desde lo psicoeducativo, se trabaja mucho con role-playing, con los roles, el que ellos puedan vivenciar la situación, el registrar cuando aparece, digamos, el umbral de ansiedad, sería hasta qué punto y cuándo esa ansiedad empieza a ser un obstáculo y no un estímulo, como yo te decía al principio. ¿Arranca? Arranca mañana, tiene una duración de 3 encuentros, 2 horas de duración y estos se repiten durante todo el año. Son talleres que son gratuitos para estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Solo para estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba? Sí. Bueno, licenciada Carmen Clar, muchísimas gracias por esta reflexión. Bueno.